El Congreso de la Mañana. Bueno, y aquí continuamos con el Congreso de la Mañana, ya después de nuestros comentarios. Y hubo un momento en el que yo escuchaba el comentario de mi compañero Javier, donde Javier expresaba de que Leonel decía que no era necesario un 4%. Y yo quise... réplica, exacto, derecho a tener réplica. una réplica en no relación está de a acuerdo eso, con lo que yo dije. porque Leonel en ningún momento dijo que no era necesario, sino dijo que no era no correcto. Le importaba, Leonel no le importó. ¿Cómo que no? Si Leonel ha sido el presidente que más ha invertido en educación. No. ¿Cómo tú vas a decir eso? No, en educación superior es otra cosa. En educación superior. Y también primaria. Fue el que, que empezó a capacitar a los docentes, fue el que llevó los centros tecnológicos a todas las escuelas públicas donde no existían. No, pero tú no puedes decir que Leonel fue el que más invirtió. Ha sido el presidente que más ha invertido en el desarrollo de la educación dominicana. Y lo puedo decir aquí, te lo puedo decir con base y con pruebas. Para tú decir que él dijo que no era necesario un 4%. Él dijo que no... que no se iba a aprovechar un 4% como estaba el sistema educativo. Quiso justificar que y no se implementó esos gobiernos, que incumplió con la ley. El tiempo le ha dado la razón, porque ¿en qué hemos avanzado después del 4%? Sí, pero que ya tenemos un gran presupuesto en el Ministerio de Educación de un 4%. Y dime, Javier, ¿en qué hemos avanzado si tenemos los resultados más pérrimos al nivel primario y secundario de nuestros estudiantes? Porque en los últimos 24 años no se ha invertido el dinero correctamente. Pero es lo que te digo, después que se aprobó el 4%, tú me explicas a mí en qué hemos avanzado, y en eso fue que se refirió el expresidente Leonel Fernández. Dijo que no se iba a aprovechar porque el sistema educativo de la República Dominicana no estaba preparada para un 4%. Y si tú te pones a evaluar, en los gobiernos de Leonel Fernández se invirtieron de 2% que lo dejó Hipólito Mejía. Él lo aumentó a 2.5 el presupuesto. Incluso fue el que construyó las diferentes sedes de la UAS en las diferentes provincias. Pero estamos hablando, vámonos al primario y secundario. Exacto, como te mencioné, los centros tecnológicos fue en los gobiernos de Leonel Fernández que se llevaron a todas las escuelas públicas. Fue el que le aumentó, empezó el aumento al sueldo de los docentes en los gobiernos de él. La capacitación a los docentes fue en los gobiernos de Leonel Fernández que se empezaron a aplicar, y muchísimas otras cosas, aparte de muchísimas infraestructuras, construcciones de escuelas que se hizo en ese tiempo. Entonces, tú me dices a mí que él no estaba de acuerdo de eso. Un hombre, un presidente que ha sido el presidente que más se ha preocupado por la educación dominicana. No, Leonel fue maestro. Por lo tanto, es entonces, extraño. ¿cómo tú te vas a referir de un maestro que conoce el sistema educativo y que sabía que un 4% era un presupuesto que no iba a ser aprovechado, y tú lo vas a cuestionar? Búscame la funda por ahí. Es extraño y penoso que un maestro no haya aportado lo suficiente para la educación primaria y secundaria, porque para la superior fue quien adecentó a la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Lo que tenemos de la UAS, que falta mucho todavía, se le debe a Leonel Fernández. Aclaro. El inglés por invención se le debe a Leonel Fernández. A los gobiernos de Leonel Fernández fue que se implementó el inglés por invención. Ahora, yo no concibo que un maestro haya aportado tampoco a la educación, siendo el único de los últimos 4 presidentes que hemos tenido, de los únicos vivos que quedan. En el 1997, Leonel tenía 1 año de presidente, ¿verdad? En el 1997 es que se promulga la ley del presupuesto para la educación, que indicaba que debía ser el 16% del gasto público. Pero repite eso, Javier. Repite eso. En el 1997, en el primer gobierno de Leonel Fernández, se promulgó la ley. O sea, se crea la ley en los gobiernos de Leonel Fernández. Okay. Eso no es un avance. No es un avance. Sí, excelente. ¿En qué gobierno fue? Espérese. En el de Leonel Fernández. Ajá, sigue. 97 se promulga esta ley. Qué bueno por Leonel. Excelente. Aplausos para Leonel. 16% del gasto público o el 4% del Producto Interno Bruto.
nunca se cumplió con la ley. Él invirtió el mismo- 16%, Nunca, claro que no. sí que lo hizo, Ajá. cuando hizo todas las construcciones de la UAS. Nunca. Claro que No, sí, se espérate, aprobó ese espérate. presupuesto de un 16. No se puede unir la educación superior, que deberían estar unidas, pero educación superior es otra cosa. El 16% del gasto público es para la educación, en este caso es primaria y secundaria, que deberían unirse, bueno, pero ese 16% o del gasto público o el 4% del Producto Interno Bruto, el que sea mayor, es el que dice la ley desde el 97. Leonel Fernández, en los gobiernos de Leonel Fernández, solo se implementó, hasta el mayor presupuesto que se implementó fue de 1.86%. 2.5. Bueno, yo tengo aquí que 1.86%. 2.5 fue. Vamos a suponer que fuera 2.5. En el gobierno el presidente, donde se promulga la ley, no cumple con su propia ley. Es que eso era escalonado. La ley dice que debía de ser escalonado. Eso era ascendiendo. Depende de la necesidad que hubiera en el momento. Javier. Entonces no le dio 12 años a Leonel Fernández para que se implemente, pero tampoco Pero, Hipólito. ¿cómo tú vas a decir que no le dio 12 años si hubo una revolución educativa en la República Dominicana? Pero en los gobiernos de Leonel Fernández fue que hubo esa revolución que no existía. O sea, un estudiante dominicano nunca conocía lo que era una computadora. Pero que Y eso era parte se del mundo. implementaron, Era oye, en el mundo entero primero, la misma pero situación. el mundo no viene a invertir aquí en la República Dominicana en educación. No, pero en el mundo entero el era que se presupuesto estaba de educación, implementando el todo. presidente y quienes estén en ese Mira, momento gobernando la República Leonel Dominicana. Fernández. Entonces, en ese momento, en esos gobiernos de Leonel Fernández, primero fue el presidente que aprobó los centros tecnológicos para las escuelas tanto primaria como secundaria. Llegaron Se esas avanzó, computadoras, pero no esa fue inversión, suficiente. óyeme, esa inversión en computadoras que fueron tan criticadas y que llegaron a las escuelas y se habilitaron los centros tecnológicos donde había que, primero creció la matrícula de nómina de los docentes porque se hubo que emplear técnicos para poder enseñar el uso de la computadora y el uso del software, el uso del hardware, de todo lo que tenía que ver con la computadora. Y obviamente se le educó a nuestros hijos, a nuestros estudiantes de primaria y de secundaria cómo utilizar un computador. Sí, o sea, sí, tú me sí. estás hablando de una revolución Pero- educativa donde los estudiantes no conocían nada de que tenía que ver con tecnología y en los gobiernos de Leonel Fernández eso se hizo. Entonces, ¿cómo tú vas a cuestionar cuando ese gran avance en la educación de la República Dominicana se hizo en los gobiernos de Leonel Fernández y se hizo porque él impulsó eso? Pero es como que yo diga aquí, miren, a partir de ahora vamos a implementar que va a haber un dinero específico para los cumpleaños. Tú querías que él Stanley aprobara el cumplió. 4% para que la educación esté como está en la actualidad. No, que no para hemos que se avanzado, cumpliera. no hemos Entonces- avanzado absolutamente nada entonces, en cuando educación. cuando viene- nada. Y cuando tenemos viene- mucho dinero que incluso hasta sobra en el Cuando viene ministerio. el cumpleaños suyo, si el presupuesto es de 1,000 pesos, pero yo, que soy el que administro, que fui el que lo aprobé, digo, no, Daniela, nada más va a haber 200 pesos para tu cumpleaños. Pero ¿y qué pasó con los 1,000 pesos que dijimos? Y cuando viene julio, cumpleaños, y yo digo, no, mira, nada más se van a aprobar 225 pesos. Pero ¿y qué pasa con los 1,000 pesos que aprobamos entre todos? Que lo estamos aportando entre todos, estamos aportando diariamente para que se cumpla con ese presupuesto. Entonces, ¿qué tú haces promulgándola? Y no se implementa. Hipólito tampoco Pero lo implementó. que era de manera ascendente, eso era por paso, tú no podías lanzar todo ese presupuesto. No, eso es Lo que cuento, pasa, Javier, eso es es que tú cuento. eres de los ciudadanos Espérate. que dicen, No, hay que cocinar 10 libras de arroz, y tu mamá te dice, no, porque que somos 5 y 10 libras de arroz es mucho. No, hay que cocinar 10 libras de arroz. Pero por que eso, cocinar entonces, las se 10 libras de arroz, justifica. aunque se dañe. Entonces, Entonces había que Daniela, aprobar el 4%, aunque sobre dinero en el Ministerio de Pero se Educación. aprobó la ley, se incumplió la misma ley que Pero tú que era de promulgaste. manera ascendente, eso Pero, se iba ahí Daniela, haciendo por plazo como se 97, fue haciendo. No se cumplió en el 98, no se cumplió en el ¿Cómo que 99. no se aumentó?
No se cumplió la ley. Aumentó de 1.85 aumentó a 2.5. No, después fue se volvió ascendiendo el presupuesto. Óyete, tengo aquí la información de que el presupuesto promedio, el promedio fue 1.86. Entonces, se bajó a veces de 2 puntos y algo, se bajó a 1. Es que depende de la necesidad que hubiera en el momento. Pero es que no podía ser. Entonces, ¿para qué se promulgó la ley de 4%? Entonces, no tenía sentido. Pero que eso fue después de Leonel, entonces, la del 4%, no antes de Leonel. Sí, el 4% estaba en el 97. No se aprobó en los periodos de Leonel Fernández. Ajá, pero eso es lo que yo acabo de decir. En el 1997 la ley fue, por eso fue lo primero que, como inicié, en el 1997 se promulgó la ley. Leonel no la cumplió Hipólito. Cuando vuelve Leonel en el 2004, tampoco le dio la escalonado, la parte escalonada. En el 2005 tampoco, en el 6 tampoco, en el 7 tampoco, en el 8 tampoco, en el 9 tampoco. Entonces, en el 2011, en el 2010, todos cansados, hartos de que no se cumpliera la ley, salimos a las calles con las sombrillas amarillas. Inclusive Freddy Verasgoico fue uno de los que impulsó bastante eso. En el 2011 los candidatos, en este caso Danilo Medina, se compromete, Miguel Vargas Maldonado, se comprometen a que si ganan, o el que gane, iba a cumplir con el presupuesto. Entonces, en el 2012 es que se define, oye, desde el 97, en el 2012 es que se dice, sí, pues, está bien, vamos a cumplir con la ley porque ustedes están forzando, porque la ciudadanía de dañándole el gusto a todo, forza para que en el 2012 se comenzara. En el 2013 es que se inicia. Entonces, no se cumple tampoco. En los gobiernos de Danilo Medina se implementó. En el 2013 se ejecutó 3.65%. Por encima a todos los demás, pero no se completó el 4%. En el 2014, 3.62. En el 2015, 3.61. En el 2016, 3.65. Ni en el 21 se completó, porque fue 3.53. Y en el 2022, 3.51. En el 2020 fue en el único año donde se implementó. Y fue porque había que pagarle a los medios de comunicación para las clases virtuales. Y por eso se gastó todo el dinero. Es cierto que el 4% no se ha aprovechado bien, pero no me puedes justificar tú. Bueno, por eso es que yo no lo implementé, porque yo tampoco sabía cómo utilizarlo bien. Es muy cruel y muy injusto de tu parte tener una posición yo estoy diciendo la una realidad. Opinión de esa manera de una persona que aportó tanto a la educación dominicana. Pero yo estoy es muy injusto de tu parte. Qué bueno que aportara y una tanto. Persona que fue ascendiendo. Pero no se cumplió con la ley que él mismo promulgó. Que fue ascendiendo. Es que las cosas se hacen por paso. Pero ¿qué por paso? Tú no puedes ir a cambiar un sistema. Tú no puedes ir a cambiar un sistema de un momento a otro. Y todavía estamos a la fecha que todavía no se ha aplicado el 4% completo. Si la ley dice que debe aplicarse el 4%, debe aplicarse y ya. Lo que tú no puedes venir con cuentos. Tú eres muy radical. Tú eres la persona que hay que llenarte el vaso aunque se rebose. No, es que si la ley lo dice y tú eres que la promulga, no hay excusa, Daniela, para que nunca Javier, se debe haber una con planificación, obviamente, pero hay cosas de maneras externas que afectan a muchísimas instituciones que en el momento quizá lo que tú quieras hacer no se puede. No. Obviamente hay que avanzar. No es teoría. Hay que avanzar y obviamente los gobiernos de Leonel Fernández se avanzó bastante en educación. No se cumplió con la ley. Se avanzó bastante en educación y él cumplió lo que prometió y fue un avance a la educación dominicana y una revolución a la educación dominicana. Aunque ella, como tú dices, aunque ella haya incumplido la ley, los mayores avances de la educación dominicana fueron en los gobiernos de Leonel Fernández. Por encima de la ley. Es tu opinión, pero se nos ha acabado el tiempo. Es la realidad. Se nos ha acabado el tiempo. Ahora, que fuera el que aportara quizás en algunos aspectos, a pesar de que no se implementó. A la educación dominicana. Porque cuando Danilo se aportó más, entonces tampoco. Pero te estoy hablando en cambio de una revolución de lo que había a lo que se hizo. Pero no se cumplió. Exacto. Y justifica la cuestión es que, eso. A pesar de todo, según Javier, no se cumplió la ley. Pero no, según yo no. Se nos ha agotado el tiempo y queremos desearle que este día sea de mucho provecho para cada uno de ustedes y que mañana sigan sintonizando este espacio del Congreso de la Mañana. Así que mañana retornamos con todos ustedes. Mañana estaremos aquí, siga con toda la programación de Coco TV. No se mueva. El Congreso de la Mañana.